ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día. Quien te habla y te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Bajuras de Isabela. Y estamos aquí en este día que ha hecho el Señor en un programa más, en un episodio más de tu programa El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica, donde en cada uno de nuestros programas trabajamos tus preguntas y donde interpretamos el texto desde su contexto. Y como todos los viernes me acompaña la hermana Daluan Nieves, así que Daluan, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, bien, pastor, bienvenido, bienvenido y saludos a todos nuestros amados hermanos y hermanas que están conectados con nosotros en el día de hoy. Muchas bendiciones y, ¿verdad? Le agradecemos por estar acompañándonos en este día para discutir un poquito más, ¿verdad? Aprender un poquito más de la palabra del Señor y tener una hermosa experiencia bíblica y pues que será de bendición para cada uno de nosotros. Amén, amén. Así que, como siempre, le animamos a cada uno de los hermanos que nos escriban sus dudas, sus preguntas, porque para el que se esté conectando, nos esté escuchando por primera vez, todos los viernes trabajamos una porción de la Escritura, Amén. Pero luego tenemos en la segunda sección de nuestro programa un espacio donde contestamos las preguntas que los oyentes semana tras semana nos están haciendo. Y usted puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com. Repito, en su contexto 96.9 @gmail.com, y ahí recibimos, ¿verdad?, su pregunta y con mucha dedicación, esmero y responsabilidad las trabajamos para viernes tras viernes traer contestación a esas preguntas y a esas dudas que cada uno de ustedes tienen, ¿verdad? Y yo tengo un lema, Dalán, y yo se lo digo a mis estudiantes en MISPA y cuando damos conferencia por ahí, yo siempre le digo que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Así que usted atrévase a preguntar. Después que sea de Génesis, Apocalipsis, toda pregunta de la palabra del Señor es válida. Así que vamos a comenzar hoy. Hay que ser valiente, ¿verdad? Ah, no, claro que sí, eso es así. Así que hoy, pues mire, vamos a comenzar con un resumen de lo que es el Padre Nuestro. Obviamente no, por el tiempo no vamos a cubrir el Padre Nuestro en su totalidad, pero la semana pasada estuvimos hablando de la oración, ¿se acuerda? Donde Jesús hablaba de que había muchos que amaban orar de pie para ser vistos. Reconocidos por los demás, por Exacto. el hombre. Y Jesús dice que cuando vayas a orar, entres a tu aposento, y estuvimos diciendo que en aquel contexto histórico los cuartos no tenían puertas, que el único lugar donde tenía puerta era el almacén de comida. Exacto. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, que Jesús le dice, mira, pues en el lugar más privado de tu casa, pues allí cierra la puerta y ora al Señor, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero entonces ahora Jesús va a darnos la famosa oración modelo que queremos aclarar. La intención de Jesús con el Padre Nuestro no era que repitiéramos el Padre Nuestro, porque si hay algo que Jesús señala es no hagáis vanas repeticiones, ¿verdad? Así que vamos a trabajar por lo menos hoy dos versículos de ese Padre Nuestro. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, su iPad, su teléfono, su Android, busque rapidito en Mateo 6, 9 al 10, y vamos a comenzar con el primer verso, Dalón. Amén, para la gloria del Padre. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien. ¿Qué es lo que hace Jesús al plantear que cuando oremos hagamos esa expresión? Padre nuestro que estás en los cielos. Ok, la forma en que Jesús utiliza o hace la expresión Padre
Jesús utiliza el término arameo Abba. Abba. Y el término arameo Abba, para nosotros los puertorriqueños de habla hispana, sería equivalente a papi. Exacto. ¿Verdad? Personal. ¿Por qué Jesús trae el que nos acerquemos con, como diríamos, o como papito, ¿verdad? Sí. Porque en el mundo judío, cuando los judíos oraban, ellos usaban una expresión más formal de Padre Celestial. Entonces, Jesús quiere que sus seguidores, ¿verdad? Y todos los que creen en Él, pasen de una oración formal, de una oración de distancia de Exacto. Padre Celestial a Papi. O Exacto. sea, eso si fuéramos a traducir lo más cercano a lo que Jesús dijo, sería Papi mío, Exacto. en buen español. Una relación íntima. Exacto. Así que eso es lo primero que destaca el Padre Nuestro. Pudiéramos resumirlo en la expresión que usa el autor a los Hebreos cuando dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el tal es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Verdad? Cuando tú vas a casa de tu papá, tú pides permiso para entrar, tú pides permiso para abrir la nevera. No, porque esa es mi casa. Muy bien. También, ¿verdad? Y hay una confianza, hay una relación única. Así que yo pues entro por ahí para allá y averiguo lo que hay. Si hay algo me lo como. Eso es así. Y como dicen por ahí en Puerto Rico, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí. ¿Verdad? Porque como estamos en casa de papi, pues yo me siento en la confianza. Entonces lo que Jesús quiere enseñarnos es que cuando vayamos en oración, no vayamos como los paganos hacían, que lo hacían, ¿verdad? Con esta supuesta reverencia, pero que era más un temor que reverencia, sino que vayamos confiadamente sabiendo que hay una relación cercana, íntima con nuestro Padre. Pero no deja fuera la expresión, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Y esto lo que hace es que trae un equilibrio entre la intimidad, la cercanía, pero a la vez reconociendo su soberanía. Amén, claro. O sea, no es papi el de la esquina, No, es una no, distinción. es el Dios que domina sobre todo, Amén. que está sobre todas las cosas, que es trascendente pero a la vez inmanente, ¿verdad? Que está sobre la creación pero a la vez se relaciona con sus criaturas, ¿verdad? Así que vemos esa manera en cómo Jesús dice, mira, así te debes acercar. Ahora, una última expresión de ese verso es que también trae equilibrio a la oración de confianza, es la expresión santificado sea tu nombre. O sea, no se refiere meramente a Dios como un Dios más o como un individuo más, sino como lo que Él es, un Dios que es santo. Me acerco con confianza, reconozco su soberanía, no es que vengo a orar a exigirle, no es que vengo a orar a demandarle, reconozco que Él es el Todopoderoso y a la vez reconozco su santidad, su bondad y su perfección. Así Amén. que eso es lo que se reconoce en esa primera expresión del Padre Nuestro, que cuando usted ore, más que usted que repita textualmente esas palabras, es que la actitud con la que oremos sea la correcta. Amén. Amén. Con confianza, pero sin perder esa reverencia real, esa devoción a nuestro Dios. Ahora, Amén. el próximo verso que dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. muy bien, esta expresión, ¿verdad? De venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, expresa el deseo de que el reconocimiento del reinado de Dios, ¿verdad? Que reina sobre los cielos, que reina sobre la creación, sobre la expansión, que sus propósitos, que el cumplimiento de su palabra también se dé en nuestro contexto, o sea, en nuestro cotidiano, en nuestra vida diaria, que si hay algo que nosotros debemos anhelar, más que nuestras aspiraciones personales, más que nuestras metas, es el hecho de que la voluntad de Dios, que la Biblia dice que es perfecta, Amén.
y que no añade tristeza con ella, pues esa voluntad sea cumpliéndose en nuestra vida. Así que antes que pedir una petición caprichosa, como dice Santiago, Santiago dice que a veces pedimos, pero pedimos mal. Sí, ¿Por y qué? no recibimos. No recibimos, porque pedimos para nuestro deleite. Exacto. ¿Verdad? Para nuestro antojo, para nuestro capricho, como diríamos por ahí. Sin embargo, Jesús nos está enseñando que cuando oramos, tenemos que estar conscientes de que lo que estamos pidiendo es que tu voluntad, la voluntad de Dios, sea ejecutada en mi vida. Nunca Amén. pierda en el norte de su oración que no se trata de pedir lo que yo quiero, se trata de pedir la voluntad de Dios en mi vida, porque siempre será perfecta y siempre será maravillosa para nuestra vida. Así que vamos a dejarlo del Padre Nuestro por ahí, porque la semana que viene vamos a seguir con el asunto del pan, ¿verdad? El pan nuestro y el perdona como perdonamos a los que nos ofenden. Hablaremos de eso la semana que viene. Grandes palabras. Así que esperamos, ¿verdad?, que haya sido esta pequeña porción, ¿verdad?, esta explicación del texto para edificación a tu vida. Pero tenemos unas preguntas y yo creo que la primera nos va a tomar bastante tiempo. Sí. Vamos a ver, hay unas preguntas muy interesantes hoy. Ok. ¿Quién es la gran ramera de Apocalipsis 17? Se refiere a la Iglesia Católica Romana. Esa es la pregunta que nos hace uno de los oyentes, ¿verdad? Y queremos contestar esta pregunta con todo el respeto, responsabilidad, ¿verdad?, que merece, siendo objetivos, ¿verdad? Y trayendo toda la información posible para que podamos comprender. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, cuando Dios usaba la expresión ramera, lo hacía para hablar del pueblo que se iba en pos de otros dioses. Exacto, de los ídolos. Así que eso es lo primero. En este caso es el Nuevo Testamento, así que cuando se habla de una gran ramera y a la vez en el 18 se habla de una gran Babilonia, dirán, ¿es lo mismo? ¿Son diferentes? Es que una es religiosa y otra es comercial, pero básicamente viene de la misma raíz y vamos a explicar de dónde es que surge toda esta expresión. Pues para por lo menos dejar la base antes de explicar, tenemos que entender que esta gran ramera o esta gran Babilonia, Apocalipsis 17 y 18, es una alusión a la iglesia apóstata de los tiempos finales. Ok, pero yo quiero explicar hoy cómo ha llegado la apostasía a la iglesia, entiéndase la que se menciona en la pregunta o entiéndase las iglesias en general. Okay. Vamos a ver el alcance de esa gran ramera o de esa gran Babilonia. Tenemos que remontarnos al Génesis para hablar de esto. En el Génesis se nos relata de un hombre llamado Nimrod. ¿Te acuerdas de Nimrod? Sí. Nimrod dice que fue uno de los primeros poderosos sobre la tierra. Nimrod quiso hacer una torre para hacerse de un nombre. Volvemos al pecado de Satanás, ¿verdad? Satanás quiso enorgullecerse y vemos a Nimrod que dice, vamos a hacer una torre, y ellos pensaban que llegara hasta el cielo. Exacto. Para hacerse un nombre, para que se viera de todo lugar esa torre, con la intención de vanagloriarse. En aquel momento histórico, claro, la altura, tal vez muchos eruditos entienden, no pasó de 5 o 6 pisos. Pero Dios juzgó aquella acción confundiendo las lenguas. ¿Qué Dios juzga? Dios no juzga la altura, porque hoy tenemos edificios mucho más altos. Exacto. Pero la intención de aquella torre era llegar al cielo. Exacto, el propósito, claro. Así que inclusive se llama Torre de Babel. Babel significa puerta del cielo. Ok, cuando Nimrod pasa, Semiramis, su esposa, se dedicó a la vida alegre, como decimos por ahí, y quedó embarazada. Al quedar embarazada, ya en ese momento histórico, existía la costumbre de lapidar a las mujeres que eran sorprendidas en adulterio. ¿Ok? Pero ella entonces, conociendo un poco de lo que Dios había hablado, de que habría una simiente de la mujer,
Acordémonos siempre que el varón es el que da simiente, Sí. no la mujer. Pero Dios hizo una promesa en Génesis 3:15, que vendría una simiente de la mujer. Pues Semiramis se le ocurre decir que ella quedó embarazada de los dioses. Por ahí empezó la cosa. Sí, porque era sacerdotisa. Exacto. Podía. Y entonces ella quedó embarazada de los dioses y que el bebé que ella traía era la reencarnación de Nimrod. Ujú. El asunto es que ella da a luz el hijo que le pone por nombre Tamuz. ¿Ok? Ahí comienza la primera adoración que tenemos en la historia de la madre y el hijo. Usted que me está escuchando podrá enlazar de dónde es que vienen unas cosas que vemos en el día de hoy. Así que la primera adoración de la madre y el hijo fue Semiramis y Tamuz. Ahora, esto fue evolucionando. Acuérdense que después de este primer intento de la Torre de Babel, surge la Babilonia de Hammurabi. Y obviamente en las diferentes regiones del mundo se le empezó a cambiar el nombre, como diríamos por ahí, mismo perro con diferente collar. Pues de repente comenzó a llamarse Ishtar, de repente se comenzó a llamar Iguana, y comenzó Isis en Egipto. También. O sea, en diferentes partes del mundo, esta diosa ahora llamada Semiramis, que exigía la adoración junto a su hijo Tamuz, pues comienza a tener múltiples manifestaciones en todo el mundo antiguo, hasta que llega la Babilonia de Nabucodonosor, que fue fundada por su padre Nabopolassar. Nabopolassar fue el fundador de la Babilonia que conocemos en la Biblia, que Nabucodonosor, ¿verdad?, tuvo las visiones y los sueños que tuvo. En ese sistema, el rey se convirtió en el sumo pontífice de la religión babilónica. La religión babilónica ya a estas alturas se ha sincretizado tanto que pues no tiene problemas en aceptar las creencias diversas de diferentes grupos. Ok, para resumir, porque obviamente si no me toma casi una hora explicarlo, pero para resumir un poco la historia de la Babilonia de Nabucodonosor, pasamos al Imperio Medo-Persa. El Imperio Medo-Persa absorbe todo el sistema religioso. Del Imperio Medo-Persa viene el Imperio Griego a través de Alejandro Magno. Y el Imperio Griego, con todas sus ambiciones de conquista, pues tampoco tuvieron reparo, ¿verdad? Ya estaba la mitología griega con todo este mejunje, ¿verdad? O como diría uno de mis profesores, todo ese caldo de cultivo, ¿verdad?, religioso. Pues mire, todo eso viene arrastrándose y mezclándose. Luego viene el Imperio Romano, que el Imperio Romano recibe ese sincretismo religioso, todo ese andamiaje que viene desde la Torre de Babel. O sea, desde la adoración de Semiramis ha pasado, hay ahora montones de dioses, hay un panteón romano con un montón de creencias. Ok, ¿y dónde está la Babilonia en ese momento? Bueno, tenemos que ir ahora al origen del cristianismo. El cristianismo surge, primer siglo, después de la resurrección de Cristo, y de ahí brincamos al siglo IV. En el siglo IV, en el 325, Constantino, un emperador romano, tuvo una visión, y en la visión él vio el símbolo de la cruz, y en esa visión vio las palabras latinas que decían Hoc signo vincens, que significa bajo este signo vencerás. Constantino entendió que él tenía que acuñar, de cierta manera, la causa cristiana para ayudar a los cristianos. Claro, Constantino fue un estratega político y religioso, hay que reconocerlo. ¿Y qué hizo Constantino? Pues mire, para cristianizar el imperio, Constantino entonces comenzó a hacer sincretismos de todo este andamiaje religioso que viene de Babilonia, la más antigua, lo empieza a mezclar con el cristianismo. Ejemplo, cuando él construye la primera catedral cristiana, que es la Catedral de Santa Sofía, si usted quiere saber qué edificio es, como dicen los muchachos,
Googleelo, ¿verdad? Búsquelo en Google, la Catedral de Santa Sofía, actualmente es una mezquita, eso está en Turquía actualmente. Pues él hizo la Catedral de Santa Sofía y uno de los retos que él tenía era ganarse al ejército de Roma. ¿Por qué? Porque los soldados romanos adoraban al sol Invictus o el dios Helio. Pues ¿qué hizo Constantino? En la Catedral de Santa Sofía talló en el suelo una imagen del sol, ¿ok? Hizo un sistema de vitrales. Esta catedral fue considerada por mucho tiempo una de las maravillas del mundo antiguo. Ok, pero este sistema de vitrales estaba diseñado, no importaba la hora del día, la imagen del sol quedaba iluminada. Y él convenció a los soldados romanos de que Jesús no es un nuevo Dios, sino que Jesús, según Malaquías, era el sol de justicia. Así que de esa manera él sincretizó al sol Invictus con Jesús, ¿verdad? Exacto. Y por ejemplo, Júpiter o Zeus, pues ahora le dio el nombre de Pedro, ¿verdad? Y entonces empezó a tomar los personajes del Nuevo Testamento y empezó a darle nombres a cada, inclusive había algo llamado las vírgenes vestales. ¿Qué eran las vírgenes vestales? Eran mujeres que no se casaban y se dedicaban a limpiar los templos de los dioses. Entonces le cambió el formato y le puso el nombre de monjas, ¿ok? Y ahí comenzó el sincretismo. Inclusive ya para el siglo VI-VII es que entonces el obispo de Roma, en ese momento, quiere declararse superior a los demás obispos y arrastra un título que fue el título que tenía Nabucodonosor, que lo arrastró el emperador romano, que era sumo pontífice. ¿Le suena ese término? Sumo pontífice de la religión babilónica. Inclusive la vestimenta es la famosa, el gorro, la mitra, como le llaman. Es la famosa cabeza del pescado de uno de los dioses de la antigüedad. Entonces, todo ese sincretismo se mezcló con el cristianismo, dando una fórmula cristiana, que la vemos por ahí corriendo, pero yo no solamente limito a la Gran Babilonia o a la Gran Ramera a ese sistema religioso. ¿Por qué? Porque si vamos a la historia, muchos que proclamaron la verdad del Evangelio y que declararon sola escritura, sola fe, amén, Amén. Solo Christus, Ajá. ¿verdad? Esas expresiones. Mire, muchos de estos movimientos lamentablemente han vendido, como se dice, su primogenitura y han estado aceptando las nuevas corrientes ideológicas. Entonces, ¿qué es la Gran Ramera? La Gran Ramera, la Gran Babilonia, es un sistema religioso demoníaco, sincretista, que pretende convencer a la gente y decirle todos los caminos conducen a Dios, lo cual es una vil mentira. La palabra es clara, Jesús fue claro, solo Cristo es el único camino para la salvación. Pero la Gran Ramera es esa iglesia apóstata, o sea, que en esa iglesia apóstata no hay una sola corriente. Están todas las corrientes que se unen, que aceptan ese discurso bajo el manto de unidad. Porque ese es el problema. Sí. Bajo el manto de unidad se acepta un discurso y pues no, hay que unirnos, pero acá en Puerto Rico tenemos un dicho que dice juntos pero no revueltos. Exacto. O sea, podemos unirnos para unas causas comunes, pero yo no vendo mi doctrina. Yo no vendo lo que creo ni lo que predico, ¿verdad? Y mucho menos estar bajo una sombrilla de un sistema que lo que pretende y va en vías es de formar un ecumenismo. Hacia eso es que se mueve esa Gran Ramera y esa Gran Babilonia. Obviamente, he tratado de hacer, como yo digo por ahí, un resumen del resumen del resumen, pero esperamos, ¿verdad?, que al oyente que nos hizo esta pregunta hayamos podido clarificar
¿verdad? ¿Qué es la Gran Babilonia o esta gran ramera que aparece en Apocalipsis 17 y 18? Lo importante es que usted procure no ser parte de esa ramera o de esa iglesia apóstata. ¿Y sabes Amén. qué, Isa? Que una evidencia de eso lo tenemos, ocurrió el año pasado, cuando varios líderes religiosos de las religiones más poderosas, ¿verdad? Que ellos llaman más poderosas del mundo, se reunieron en el Sinaí. Y claro, ahí pues uno de las cabezas pues era el líder de la Iglesia Católica, pero como tú acabas de decir, eso no es una iglesia en específico. Tenemos que estar muy atentos de lo que pasa, lo que está pasando día a día en nuestro planeta, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, para ver las señales que el Señor nos está enviando, para que estemos atentos, porque la palabra dice que aún el justo puede ser ay Dios mío, se me olvidó el término. Puede ser Dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. Y aún hasta los escogidos puedan ser engañados. Engañados, esa es la palabra, gracias. Sí, Puede amén. ser engañado. Así que todo, por más, ¿verdad? Aunque pensemos que estamos firmes en nuestra fe, en nuestro conocimiento del Señor, en nuestra experiencia con el Señor, tenemos que cuidar cada día nuestra salvación y mirar a Cristo, pase lo que pase afuera. Eso es amén. Y para cerrar esta pregunta, mire, recientemente, esta semana específicamente, el residente de San Pedro allá en Roma se fue en un viaje para tener unas conversaciones amistosas, entiéndase con el Islam y entiéndase con otras religiones orientales. Así que ahí estamos viendo el esfuerzo que se está haciendo, que todo esto va a redundar en un solo sistema religioso, donde todo el mundo esté bajo una misma sombrilla, y eso es lo que prácticamente la nueva era, la famosa nueva era, no sé si te acuerdas, en los años 90 se hablaba mucho de la nueva era. Pues mire, la nueva era no es nada más y nada menos que como usted tener voy a usar un ejemplo de la comida, como usted tener una pizza con sus 8 pedazos, pero una pizza religiosa, o sea, en ese círculo, ¿verdad? Pues cada pedazo representa un sector de la religión. Así que, ¿cómo se dice? Tenemos que tener, ¿verdad? Ojo al vivo, como dicen por ahí, con el globalismo, con todo este movimiento que se está haciendo. Así que, pero tenemos otras preguntas, pero tenemos que irnos a una pausa. Así que, si tienes tu pregunta, aprovecha, escríbenos al correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com, en su contexto 96.9 @gmail.com. Escríbenos, que con mucho gusto vamos a contestar tus preguntas. Así que regresamos en breve. La Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Región de Puerto Rico presenta el Instituto de Capacitación Ministerial 2024 el viernes 6 y sábado 7 de septiembre en la Iglesia de Dios Pentecostal de la 65 de Infantería de Río Piedras, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Una iglesia que trasciende, ama, predica y restaura. Instituto de Capacitación Ministerial 2024, 6 y 7 de septiembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. de la 65 de Infantería. No faltes. Temas de interés, agenda de eventos, una reflexión para tu diario vivir e información actualizada de lo que hace la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. en nuestro Puerto Rico. Todo esto en Voz de Pentecostés, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Triunfo 96.9 FM e bien Canal 46. Es la música que trasciende épocas. Extenderá su mano y me levantará. Y muchas de ellas nacieron en esta estación. Estoy de pie porque tu mano me levantó. Música que te remonta a los años 80, 90 y a los inicios del nuevo siglo 2000. Música cuyo efecto sigue levantando y bendiciendo vidas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir.
es Oldies 96. Una travesía musical que transforma vidas. Oldies 96. Domingos a las 9 de la mañana por esta estación. 96.9 Triunfo. Te hace bien. Soy la doctora Ileana Rodríguez Nazario, farmacéutica. ¿Sabías que la insulina dura fuera de nevera hasta por 28 días? Durante una emergencia, si pierdes el servicio de energía eléctrica, consérvala en temperatura ambiente y nunca la coloques en una bolsa con hielo porque puede dañarse. Prepárate en diabetespr.org. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Comienza a prepararte hoy en diabetespr.org. Un mensaje de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico. Con buenas maquinarias y herramientas en mano, se construye un buen edificio. Con buena actitud, responsabilidad y deseos de superación, se llega lejos. Nuestra emisora es de trayectoria. Cubrimos la isla de lado a lado, con presencia en televisión y plataformas digitales. Lo que se anuncia, se vende. Para ti que te gustan las ventas y el mercadeo, la invitación está abierta para que te unas a la interesante e importante industria de la radio y seas parte de nosotros. En nuestro departamento de ventas y mercadeo hay un nombre. Amén, muchas bendiciones. Aquí retornamos a tu programa, El Texto Sin Pretexto, y queremos saludar a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros conectados en el programa pasado, a nuestra hermana Mayra Peyot, la hermana Milagros López, el hermano Marcos del Río, el hermano Carlos de la Rosa, la hermana María Figueroa, el hermano Carlos Medina, a nuestra hermana Silvia Lewis, que Silvia, ¿verdad? Nuestra fiel oyente, el hermano José Cancel, muchas bendiciones, también el hermano Dani Soto, muchas gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Y actualmente tenemos varios hermanos que están también conectados, así que si nos estás escuchando, nos quieres ver, conéctate a Facebook en Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, y queremos enviar saludos. Ahí está otra vez Vali Mayra, está pegada. Sí, sí. Ella está pegada ahí en la sintonía. Pero mira, esta que yo voy a mencionar es bien importante, porque es mi amada esposa, Betsalí Vadillo, ya está ahí conectada, así que nos está viendo. Saludos, mi amor, Dios te guarde. Dani nos está viendo. Milagros López, ¿tú sabes quién es, verdad? Esa es mi suegra. Así que saludos especial, saludos allá, Aguadilla. Milagros. Amén. Saludamos a los hermanos del Departamento de Educación Cristiana y Familia del Distrito del Valenciano, a la hermana Iraida Lago, amén, a Elsa Estrada y a Ana Marrero, que nos está viendo desde el Bronx, New York. Así que saludos a todos los hermanos allá en New York y en todas las partes que nos estén viendo o escuchando. Así que vamos entonces a darle continuidad y creo que nos quedan como unas 3 preguntitas más o menos, ¿verdad? 3 preguntas, vamos. La segunda, ¿en qué sentido estamos predestinados según Romanos 8:30 y Primera de Corintios 2:7? Muy bien. Este tema es un tema que genera pasiones en diferentes sectores, ¿verdad?, del cristianismo. Y para que podamos estar en perspectiva de qué estamos hablando, hay un grupo de ciertos sectores cristianos que salen de la Reforma Protestante, que creen o enseñan la doctrina de la predestinación, ¿ok? ¿Qué dice en síntesis la doctrina de la predestinación? Bueno, tenemos lo que son los que creen en una predestinación moderada, que es la que dice que ya Dios eligió de antemano los que van a ser salvos. Hay otro grupo que son más radicales en su posición y enseñan lo que se llama la predestinación doble. ¿Qué es eso de la predestinación doble? Pues ellos dicen que ya Dios escogió de antemano quién se salva y quién se pierde. O sea, que por más que usted brinque y salte, pues si usted se va a salvar, se va a salvar. Si usted se va a perder, pues usted se va a perder. Así que, y eso es una postura, ¿verdad?, bastante radical dentro de ciertos grupos. Quiero dejar claro lo siguiente. La Iglesia de Dios Pentecostal no cree en ese tipo de predestinación. Cree que Dios predestinó unas cosas, pero no individuos,
¿ok? Vamos a empezar por ahí. Ajá. Para ser claro. Dios no predestina individuos para que se salven. Lo que Dios predestina es el medio de salvación. Amén. Y eso es lo que queremos, porque, ¿verdad? Si usted nos escucha a mitad de conversación, pues tener claro que Dios predestinó los medios, no los que se iban a salvar. ¿Que Dios tiene preconocimiento? Sí. Amén. Dios tiene preconocimiento, por eso es Dios. Por eso Amén. es Dios. Ok. Pero también quiero dejar claro que el origen de esta doctrina que surge de la época de la Reforma, y claro, en algún momento allá San Agustín, obispo de Hipona, también la impulsó con bastante fuerza, tiene sus raíces de unas influencias específicamente platónicas. O sea, ¿por qué? Porque en algún momento de la historia el platonismo como corriente filosófica influyó grandemente en el pensamiento teológico y en el desarrollo teológico de la iglesia. Así que más que una posición bíblica, tiene una vertiente filosófica, ¿ok? Así que quería por lo menos dejar eso como base, para entonces ir a los textos que nos menciona el hermano. El hermano nos menciona Romanos 8:30 y Primera de Corintios 2:7. Vamos a comenzar con Romanos 8:30, que es un famoso pasaje que muchos conocemos, que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, la etimología del verbo griego que se utiliza ahí para predestinar sugiere marcar un límite de antemano, pero en el presente contexto la predestinación no se refiere a la elección de salvación, sino más bien que Dios ha preordenado que los creyentes sean llevados a conformidad moral a la semejanza de Cristo. O sea, ¿a qué estamos predestinados? A que nos parezcamos a Cristo. O sea, esa es la predestinación. ¿Quiénes? Bueno, hay una responsabilidad. Es más, yo quiero apelar, el judaísmo reconocía que Dios sabía de antemano quién iba a aceptarle y quién no. Pero a pesar de eso, ellos decían que no quitaba la responsabilidad humana. Amén. O sea, la Biblia nos enseña que Dios siempre le ha dado la libertad al ser humano. Y en ese sentido, por eso se ordena la gran comisión. ¿Por qué? Porque si hay una gran comisión de ir y predicar el evangelio, para que entonces el que creyere fuere salvo, si ya hemos sido preordenados de antemano, pues entonces, por eso muchos movimientos cristianos no evangelizan. Porque entonces ellos dicen, no, como ya Dios tiene de antemano los que se van a salvar, pues no hay necesidad de hacer evangelismo, ¿sabe? Y por eso se dedican a hacer labor social, se dedican a hacer otras cosas, pero han minimizado lo que es el mandato de la gran comisión. Así que lo que se pretende con esto es que básicamente seamos semejantes a Cristo. Somos predestinados a parecernos al Señor. Ahora, la otra base, que es Primera de Corintios 2:7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primero, ¿qué es misterio? Misterio no es un enigma que los hombres puedan resolver, pero ya ha dejado de ser misterio porque Dios lo reveló. Amén. Era misterio mientras Dios no lo había revelado, pero ahora el autor bíblico, que es Pablo, está trayendo esta revelación. Dios ha revelado y parte de lo que establece es que esta sabiduría Dios la ha dado a conocer, ¿verdad? Y que esta sabiduría fue predestinada desde antes de los tiempos. Para que entendamos un poco la idea que se nos quiere transmitir, el apóstol Pedro en sus cartas dice que este Cristo que fue crucificado y que ha resucitado fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que cuando la Biblia habla de predestinación, no está hablando de la predestinación de individuos a ser salvos, sino que ya Dios tenía de antemano. Dios sabía que Adán iba a fallar, ¿verdad? Eso no lo tomó por sorpresa. A veces la gente ve a Dios como que, ups, se le chispoteó.
no, a Dios no se le chispotea nada, no se le zafa nada, pero entonces ya Dios tenía cuál iba a ser el medio de salvación, y Cristo como medio de salvación estaba destinado, y el que nosotros a través del conducto de la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, pues nos parezcamos a Cristo, eso es lo que está predestinado por Dios. Así que esperamos, ¿verdad?, haber podido traer un poco de luz con relación a este tema, que sabemos que en diferentes sectores pues puede levantar pasiones, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a la próxima pregunta. Ok, ¿a qué se refiere la Biblia en Juan 17:12 cuando dice que Judas era hijo de perdición? Muy bien. Muchos de los que, ¿verdad? Esto está enlazado a la pregunta anterior. Sí. Muchos de los que patrocinan la doctrina que mencionamos anteriormente, pues dicen, mira, ves que Judas era el hijo de perdición, o sea, Judas estaba para perderse ya. Vamos al texto, mire. Primero es que en el mundo bíblico y en el mundo judío se trataba con suma hostilidad a cualquier persona que fuera apóstata. Entiéndase que un apóstata es uno que fue parte, ¿verdad?, versus un pagano. O sea, un pagano, una persona que nunca ha conocido a Dios. Pues en el contexto judío, cuando se tenía un apóstata que había sido parte del grupo, de ese núcleo, que había sido creyente, pues en el judaísmo se le trataba con mucha hostilidad. Ahora, en el griego hay dos palabras que se usan cuando habla de hijo de perdición. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la palabra griega apoleto, que significa perecer, y tenemos la palabra apoleias, que significa destrucción o perdición. O sea que si fuéramos a hacer una especie de traducción o transliteración directa, estaría diciendo que Judas fue el que perece con perdición. Ok. O sea, lo que traduce Reina Valera como hijo de perdición fue el que pereció por su propia perdición. O sea, que no es que estaba destinado, no es que pues él tenía que morir de esa manera. No, lo que está diciendo es que debido a su propia perdición, A la decisión que tomó. Exacto, la decisión que él toma, pues él pereció. Pereció por su perdición. No pereció por otra cosa. O sea, que no es que Dios lo tenía como la cabrita o la oveja negra o el chivo expiatorio para que pues él fuera el hijo de perdición. No, esa no es la idea que se transmite en el texto. No, Judas fue el que pereció debido a su propia perdición. Así que es como la Biblia dice, el que peca, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que es tentado por su propia concupiscencia. Así que Judas pereció porque buscó fuete. Exacto. ¿Verdad? Y dicen por ahí que el que busca encuentra, ¿verdad? Así que nos queda una última pregunta. Y fíjate, y lo que pasa es que tal vez cuando vamos al texto podemos pensar al leerlo que está hablando en el futuro, ¿no? De forma futura, de vamos a decir una profecía o hacia lo que iba a acontecer con Judas, pero no, cuando vamos a la revisión, pues no, es como una referencia de lo que ya pasó, pero todavía no se ha explicado, así que, pero ya había acontecido cuando esto es escrito. Amén. Muy bien, así que pues vamos a la cuarta pregunta. Amén. Para, ¿verdad?, ir dando cierre a nuestro programa del día de hoy. Amén. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la existencia del mal? Muy bien. Es una de las controversias que constantemente, siglo tras siglo, se debate. ¿Por qué si Dios es bueno permite esto? ¿Por qué si Dios es bueno permitió las Torres Gemelas? ¿Por qué existen los terroristas? ¿Verdad? Y constantemente escuchamos esa cuestión, ¿verdad? Y esa interrogante. Bueno, para contestar esta pregunta, vamos a apelar un poco a la historia.
porque pues este tema no es nuevo, este tema Sí, se ya ha lo trabajado hemos hablado, anteriormente y hay ciertas personas, individuos y próceres del Evangelio que ya lo han explicado y como yo digo, si la rueda está inventada no me voy a poner a inventarla. Así que en ese sentido, ¿verdad? Fíjense que el obispo San Agustín de Hipona habló específicamente del tema y él desarrolló una respuesta para este asunto del problema del mal. El contexto del quehacer apologético fue un debate que se dio en aquel momento entre los maniqueos, ¿verdad? Hubo un grupo llamado los maniqueos que entonces postulaban que existía un dualismo de dos fuerzas, el bien y el mal, ¿verdad? Y Agustín, para responder entonces a esa posición herética de los maniqueos, pues él establece lo siguiente, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Él le contesta a los maniqueos que Dios es el bien y que el mal no es una sustancia o no es una fuerza, ¿ok? Dios es el bien supremo, pero el mal no es una sustancia como trataba de presentarlo el grupo de los maniqueos. Más bien, cuando tenemos a una persona que está ausente de Dios, pues la ausencia de Dios provoca el mal. Exacto. Lo voy a poner en estos términos. Por ejemplo, se dice que el frío no existe. Ajá. Pero aquí estamos en aire acondicionado y pues como que está más frito que afuera. Pues ¿existe o no existe el frío? Pues usted le pregunta a un técnico de refrigeración, le va a decir que los aires no tiran frío, que los aires lo que hacen es sacar la calor. Ok. Lo que existe es calor, Ok. pero si tú sacas el calor de un lugar, pues el resultado es que frío. El frío. Lo mismo diría un artista que habla de colores, te habla del blanco Ajá. como presencia de color. El negro no es color, el negro es ausencia de color. Exacto. Por dar otro ejemplo, ¿verdad? Un poquito más a nuestro cotidiano. Si vamos a decir que hay hombres, varones, que tienen mucho pelo, tan pelú, como decimos en el barrio, significa que no existen barberos. No, significa que no han ido a recortarse. O sea, que los barberos existen. Claro. Pero ¿y por qué entonces hay hombres con mucho pelo? Porque no acuden. Ujú. Entonces, la existencia del mal es lo mismo. O sea, en términos prácticos, no es que existe una fuerza llamada el mal, sino que cuando el ser humano, que ya el ser humano pecó, y pecó en estado de perfección, porque dijimos en un programa que Dios no creó a un ser humano autómata. Exacto. Dios lo creó con libertad, Amén. como creó los ángeles con un libre albedrío. Pues entonces, como Dios no creó seres autómatas, le dio la libertad de escoger, porque Dios quiere entrar en una relación de amor con sus criaturas, y el amor no puede ser obligado. Tiene que ser voluntario. Amén. Así que desde esa premisa, cuando el ser humano se aleja de Dios, Dios es el bien en todo su esplendor, Amén. todo lo bueno, pues cuando el ser humano se aleja de Dios, ¿qué queda? El mal. Pues entonces surge el mal, que es un individuo, un corazón sin Dios. Así que no es que el mal esté existiendo, no, es que cuando Dios deja de estar en la vida del ser humano, Amén. pues entonces el mal toma ¿qué? Su lugar. Y quisiera apelar para cerrar esta pregunta con una pregunta similar que le hicieron a la hija de Billy Graham, Jacqueline Graham. Jacqueline Graham, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, le dijeron, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en las Torres Gemelas? Dios es amigo de los terroristas. Dios está contento con esto. Y ella con mucha sabiduría le dijo, Dios no está de acuerdo con esta matanza, con este crimen atroz que se ha hecho. Dios no es pro terroristas. Pero, ¿cómo podemos pretender? Y ella le decía a los conductores, que Dios esté presente cuando la sociedad americana, ¿verdad? Le decía a ella, le ha dicho a Dios hace tiempo
no queremos que seas parte nuestra. O sea, alguien dijo, saca a Dios de las escuelas, saca las oraciones, y la sociedad americana dijo, nos parece bien. Exactamente. Nos parece bien, saca la oración de las escuelas. No, mira, saca la Biblia. Es más, saca la Biblia de los tribunales, porque ya no se juramenta por la Biblia, se juramenta por la Constitución. Y alguien dijo, me parece bien que saquemos la Biblia y que pongamos la Constitución. Entonces, y ella dio múltiples ejemplos. Es más, ella decía que la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, y que ciertos castigos en el momento oportuno corrigen. Pero alguien dijo, no, usted no puede disciplinar al muchacho porque se trastorna su personalidad, y la sociedad americana dijo, mira, eso me parece bien, y quien lo propuso, lamentablemente su hijo terminó suicidándose. Un hijo que no tenía límites y que no era corregido por nada, porque según este hombre intelectual, pues esa era la manera correcta. Entonces ella decía, si nosotros constantemente hemos sacado a Dios de nuestra sociedad, ¿cómo pretendes que Dios guarde nuestra sociedad? Así que la explicación del origen del mal no es nada más y nada menos que otra cosa que cuando el ser humano le da la espalda a Dios. Cuando Dios no está en el centro de la familia, cuando Dios no está en el centro de la sociedad, el mal es inevitable. Que las cosas, que la criminalidad, que todas las cosas negativas que vemos a nuestro alrededor sucedan, es inevitable. Por eso es que constantemente la iglesia hace un llamado a que el pueblo, a que la sociedad se vuelva a Dios. La Biblia lo dice, si mi pueblo se humillare, amén, donde mi nombre es invocado, y oraren, ¿verdad? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Amén. Así que algo que deseas añadir, nos quedan unos 5 minutitos, pero algo que deseas añadir, Lalvan. Amén, ¿no? Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad de poder estar aquí, ¿verdad?, escuchar estas palabras, escuchar estas enseñanzas. Así que vamos a atesorarlas, vamos a hacerlas nuestras, vamos a aprender, pero no solamente para escuchar, sino para aplicar. Amén, y para bendecir a otras personas, porque ese es el propósito, como hablaste ahorita, del llamado que el Señor nos ha hecho, la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Así que vamos a aprovechar todo este mar de conocimiento que hemos recibido para ser de bendición y que las almas sean salvas, y damos gracias al Señor por permitirnos ser sus instrumentos, amén, en esta mañana, y poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que Él nos da. Eso, amén. Como dice la Escritura, dando por gracia lo que por gracia recibimos del Señor. Amén. Así que si entraste tarde en el programa, queremos animarte a que todos los viernes de 9 de la mañana a 10 y luego en la tarde también vas a ver esta programación. A las 5 de la tarde se retransmite, así que no te pierdas, ¿verdad?, esta programación. Si deseas vernos, entra a las redes, a Triunfo 96.9. Esta es la emisora que te hace bien, así que nos puedes ver a través de las redes y compartir. Si usted ha entendido que esta programación ha sido de bendición a tu vida, compártela con otros y anímate con tu grupo de iglesia, con tu familia, a ver esas preguntas, esas inquietudes que a veces tal vez en el culto dominical pues no existe el espacio, ¿verdad? Porque la prédica del domingo pues no se abre para contestar preguntas, sino que, ¿verdad?, el pastor entrega el sermón que el Señor le ha dado, y a veces nos quedamos con unas dudas o unas inquietudes. Pues mire, envíela a nuestro correo electrónico en su contexto, amén, en su contexto 96.9 @gmail.com, está ahí en la pantallita, así que anótalo y con mucho gusto le vamos a estar recibiendo sus preguntas y contestándolas en este espacio, en este altar radial. Amén. Así que estamos contentos, estamos alegres de que usted junto a nosotros haya sido partícipe de este espacio. Así que te animamos a que la semana próxima
vuelvas a sintonizarnos. Así que unas últimas palabras de Aloán para nuestros oyentes. Amén, muchas bendiciones, que el Señor me los cuida a todos, buen fin de semana, saludos a los chicos en la universidad, amén, a todos los directores, gracias por este encomiable trabajo que han hecho en esta matrícula este año, amén, damos gracias al Señor por cada uno de nuestros estudiantes y aquellos que no están estudiando, anímense, en la Universidad Pentecostal Mispa los esperamos, muchas bendiciones y buen fin de semana a todos. Amén. Y queremos rapidito enviar saludos a todos los pastores que se están allegando a nuestro instituto de capacitación. Así que nos veremos ya pronto en la 65 de Infantería, Amén. donde estaremos en el día de hoy y en el día de mañana sábado siendo capacitados. Así que muchas bendiciones, que la gracia y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y este fue su programa de interpretación bíblica, El Texto Sin Pretexto. Dios te guarde. Bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto. Cada mañana es un motivo sin precedentes para dar gracias a Dios y saber que no estamos solos, que Él está con nosotros. Escuchas Triunfo